Saludos y bienvenidos a la experiencia escéptica. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de uno de los personajes más enigmáticos y controvertidos de la historia del cristianismo, Marción de Sinope. Imaginen, si pueden, un mundo en el que las creencias fundamentales del cristianismo están aún por definirse. Un tiempo de secretos ocultos, de manuscritos perdidos y de doctrinas competidoras. En medio de esta confusión surge Marción, un hombre que desafiaría todo lo que se conocía sobre Dios, la fe y las sagradas escrituras. Nacido en la remota ciudad portuaria de Sinope en el Ponto, alrededor del año 85 después de Cristo, Marción fue hijo de un obispo, un hombre piadoso y el cual algunas fuentes dicen que fue uno de los 70 discípulos originales de Jesús. Pero algo en la mente de Marción lo llevó a cuestionar las enseñanzas que había heredado de su padre. Algo que lo impulsó a emprender un viaje que lo llevaría al corazón del Imperio Romano, la casa del cristianismo. A su llegada a Roma, alrededor del año 140 después de Cristo, Marción comenzó a propagar una visión radicalmente diferente del cristianismo. Un cristianismo que no reconocía al Dios del Antiguo Testamento como el mismo Dios revelado por Jesús. Estas ideas lo pondrían en conflicto directo con los líderes religiosos de su tiempo y lo convertirían en el centro de uno de los mayores debates teológicos de la historia. Pero, ¿quién era realmente Marción? ¿Qué motivaciones lo llevaron a desafiar las creencias establecidas de manera tan audaz? ¿Y cómo fue que su versión del cristianismo logró captar la atención y el fervor de tantos seguidores en todo el mundo conocido? Hoy exploraremos sus orígenes, sus controversias y las críticas que enfrentó. Veremos cómo su canon bíblico y sus enseñanzas impactaron el desarrollo del cristianismo hasta el día de hoy. Acompáñenme en este viaje a través del tiempo y el misterio, mientras desvelamos la historia de Marción de Sinope, el hombre que desafió a Jehová. ¿Están listos? Comencemos. Marción de Sinope, aunque controversial en retrospectiva, fue en su tiempo una figura influyente y respetada dentro de ciertos círculos cristianos. Su aceptación y eventual reconocimiento como líder en la iglesia tuvieron varias etapas importantes. Debemos entender que el cristianismo como lo conocemos hoy, con sus doctrinas fundamentales unánimemente establecidas en toda la iglesia y bastante unido en la ortodoxia, no existía en los primeros siglos. La iglesia era un campo de batalla intelectual, donde no existía un solo cristianismo, sino que habían muchos cristianismos. Estaban los que seguían las enseñanzas de Jesús, pero que aún así mantenían la ley. Estaban los que seguían estrictamente a Pablo y su mensaje de gracia por encima de la ley. Estaban los gnósticos y sus creencias platónicas, los que seguían a Santiago, a Pedro, etc. Habían diversos cristianismos, cada uno con sus fundamentos y pilares fundamentales de la fe. Esto ocasionó muchos cismas o divisiones en la iglesia primitiva, hasta que llegó Marción de Sinope. Antes de su llegada a Roma, sabemos que Marción vivía en Sinope, una ciudad portuaria, lo que significa que tenía muchas influencias filosóficas mezcladas entre sí. Y una gran influencia que salió de estas mezclas lo fue el medio platonismo. El platonismo original se caracterizaba, teológicamente hablando, por su creencia en un demiurgo, o sea, un creador del mundo que no era maligno, sino que era benévolo. Tampoco era omnipotente, ni creó el mundo de la nada, sino que ordenó la materia preexistente del caos al orden. Esta visión de Dios era popular en los tiempos helenísticos, pero a medida que comenzaron a surgir nuevas preguntas, el platonismo se quedó corto para contestarlas, especialmente en el ámbito teológico judeocristiano, ya que el mundo estaba lleno de maldad. Y a medida que se estudiaba más y más el Antiguo Testamento, la gente no entendía cómo Jesús podía hablar de un Dios de amor cuando Jehová era un tirano como cualquier otro. Así que ahí nació el medio platonismo,
donde se incorporan enseñanzas estoicas y aristotelianas para crear la famosa doctrina del dualismo. Esta enseñanza dice que el mundo material era uno negativo y potencialmente maligno, pero el mundo espiritual era uno bueno. Y así, el demiurgo pasó de ser un ser benévolo a uno malvado, que creó el mundo material y la vida para atrapar a sus criaturas en él. Así, esto se trasladó rápidamente al pensamiento cristiano, donde si el Dios del Antiguo Testamento era malo, pues debía haber un Dios más alto, un Dios bueno, aquel que Marción dice que fue revelado por Jesús como su Padre en las Escrituras. Estas eran las ideas centrales del cristianismo medio platónico, donde Marción fue su primer gran exponente, y llevó consigo estas enseñanzas al centro del cristianismo en el mundo, o sea, Roma, donde aprovechó y desafió a Jehová. Marción llega a Roma alrededor del año 140, portando una considerable fortuna personal. Su riqueza y su fervor religioso le permitieron ganar rápidamente el favor de la comunidad cristiana en Roma. Donó una suma significativa a la Iglesia de Roma, lo cual no solo facilitó su aceptación, sino que también lo posicionó como un benefactor prominente. Aprovechando su posición, Marción comenzó a difundir sus ideas teológicas. Predicaba una doctrina que contrastaba drásticamente con las enseñanzas tradicionales, separando el Dios del Antiguo Testamento del Dios revelado por Jesús. Su enfoque en un Dios de amor y bondad, en oposición al Dios justo y vengativo del Antiguo Testamento, atrajo a muchos que buscaban una visión más optimista y misericordiosa del cristianismo. A pesar de estas ideas, debido a su carisma, intelecto y recursos, Marción fue reconocido como un líder, y en algunos relatos, incluso como un obispo en la iglesia. Su capacidad para articular una teología coherente y convincente, aunque herética, según la ortodoxia posterior, le ganó numerosos seguidores. La comunidad cristiana, aún en formación y con doctrinas no totalmente definidas, encontró en Marción un maestro que ofrecía respuestas claras y un camino espiritual alternativo. El marcionismo se convirtió en el cristianismo principal del Imperio Romano. Sin embargo, la aceptación de Marción no fue unánime ni duradera. Sus enseñanzas empezaron a ser vistas como peligrosamente divisivas y contrarias a la tradición apostólica. Los líderes de la Iglesia en Roma, después de debates y consultas, decidieron que sus doctrinas eran inaceptables y lo excomulgaron alrededor del año 144 después de Cristo. A pesar de su excomunión, el impacto de Marción no se desvaneció rápidamente. Su movimiento continuó creciendo y su visión del cristianismo persistió durante siglos, influyendo en el desarrollo temprano de la Iglesia y en la definición de la ortodoxia cristiana. La historia de Marción nos muestra cómo incluso las figuras más controvertidas pueden dejar una huella profunda en la historia religiosa. Su desafío a las doctrinas establecidas obligó a la Iglesia a definir y a defender sus creencias fundamentales con mayor claridad. Esto fue lo que dijeron algunos padres apostólicos sobre Marción. Justino Mártir, en su Apología Primera, capítulo 26. Y hay algunos que, llamándose a sí mismos cristianos, pero que en realidad son ateos y herejes, pues enseñan doctrinas blasfemas, impías e injustas. Y Marción de Ponto es el más grande de todos estos, quien está enseñando a los hombres a negar que Dios es el creador del universo y a creer en algún otro Dios más grande que Él, el cual ha hecho cosas mayores que el hacedor del mundo. Ireneo de Lyon, en su obra Contra las herejías, en el libro 1, capítulo 27, dice: Marción de Ponto enseña que el Dios que se reveló a través de la ley y los profetas no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque el primero es conocido mientras que el segundo es desconocido, y el primero es justo, pero el segundo es bueno. Tertuliano, en su obra Contra Marción, en el primer libro, capítulo 19, nos dice: Marción declara que el Dios del Antiguo Testamento es un ser diferente al Dios del Nuevo Testamento, siendo el primero un Dios de justicia estricta y el segundo un Dios de pura bondad. Con ello, Marción ha destrozado las Escrituras, rechazando el Antiguo Testamento en su totalidad y adulterando el Nuevo con sus propios textos heréticos.
Hipólito de Roma nos dice en su obra Refutación de todas las herejías, libro 7, capítulo 29, Marción, desestimando a aquel que es el verdadero hacedor del cielo y la tierra, y el autor de la ley y los profetas, enseñó que había otro Dios, uno más grande que aquel que ha enviado a Jesucristo, y que este ser es el Padre de Cristo y el verdadero Dios. Orígenes, en su obra Contra Celso, libro 5, capítulo 54, nos dice: Marción y su secta afirman que el Dios proclamado por la ley y los profetas no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino un Dios inferior, de carácter severo y vengativo, mientras que Jesucristo ha sido enviado por un Dios superior, de pura bondad y misericordia. Todas estas citas reflejan la fuerte oposición que Marción enfrentó por parte de los líderes de la Iglesia en su tiempo. Sus enseñanzas fueron vistas como una amenaza significativa a la doctrina cristiana establecida y provocaron una reacción vigorosa para defender la unidad y la continuidad del mensaje bíblico. Ahora, esto nos lleva a la parte más importante sobre la vida de Marción, y eso fue su creación del primer canon bíblico del Nuevo Testamento. Así como lo oyen, antes de que existiera el Nuevo Testamento que tenemos hoy, existía el canon de Marción. Este fue el primer junto de varios libros para crear el Nuevo Testamento. El canon de Marción era muy parecido al que tenemos hoy en nuestras Biblias. El mismo tenía todas las cartas de Pablo excepto las pastorales, o sea, Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Tampoco entraron los Hechos de los Apóstoles ni Hebreos, ni las cartas de Juan o de Pedro, y Apocalipsis todavía no estaba en consideración por nadie. Así que Marción dejó el cuerpo paulino removiendo solamente a Romanos 9 al 11, y un solo evangelio, el cual llamó el Evangelio de Marción. Este evangelio ha sido altamente criticado por los cristianos como una copia barata del Evangelio de Lucas. Pero la evidencia científica que hemos recolectado durante los últimos 2 siglos nos ha dado una luz para entender que en realidad es al revés, que fue el Evangelio de Lucas el que tomó el Evangelio de Marción y le añadió muchas cosas, incluyendo los elementos judíos que Marción tanto despreciaba. Y esto no sorprende a nadie, ya que el autor de Lucas también tomó bastante de las obras de Flavio Josefo para crear el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que la ausencia de puntos claves en el Evangelio de Marción nos ayudan a comprender más quién escribió primero. Por ejemplo, la ausencia de la natividad y la infancia de Jesús. El Evangelio de Marción comienza con el ministerio público de Jesús, pero no menciona los relatos de su nacimiento y su infancia, cosa que sería importante mantener. Pero estos los vemos en Lucas y no en Marción. También tenemos la ausencia de las referencias al Antiguo Testamento, donde Marción no escribió nada sobre el mismo. Y también tenemos a Jesús como una figura divina desconocida. En el Evangelio de Marción, Jesús es presentado como una figura divina que es desconocida y separada del creador del mundo material, o sea, del demiurgo que aparece en el Antiguo Testamento, según Marción. Esto nos ayuda a entender que fue Lucas quien expandió sobre la obra de Marción y no al revés. El teólogo cristiano del siglo XX, John Knox, dijo que el Evangelio de Lucas, tal como lo conocemos, parece haber sido una revisión del texto más temprano utilizado por Marción. Parece más probable que el Evangelio de Marción represente una etapa anterior en el desarrollo del texto, que luego fue ampliado y suplementado para formar lo que ahora conocemos como el Evangelio de Lucas. Las diferencias entre el Evangelio de Marción y el Evangelio de Lucas sugieren no meramente una reducción o edición por parte de Marción, sino más bien una reestructuración y expansión fundamental por parte del autor de Lucas, señalando al texto de Marción como el más original. John Knox nos muestra que tanto la simplicidad del texto de Marción, el cual era más directo en su mensaje y no tenía las complejidades culturales y teológicas de Lucas, la coherencia temática, donde el texto de Marción parece ser único y no expandido como el de Lucas, la evidencia patrística, donde autores como Tertuliano e Ireneo mencionan que Marción tenía su propio evangelio, el cual difería grandemente con el de Lucas, y la relación con las cartas paulinas, las cuales nos muestran una alineación clara con la teología de gracia por encima de la ley judía de Pablo.
no como los sinópticos, que muestran un énfasis en continuar bajo la ley y una aceptación judía, pero con un toque de las enseñanzas de Jesús. Todo esto nos dice que Marción escribió primero que Lucas. Y así como el teólogo cristiano John Knox, existen muchos otros eruditos que aseguran que fue Lucas quien editó el Evangelio de Marción, y no viceversa. Así que, en conclusión, en el año 144 después de Cristo, Marción fue excomulgado de la Iglesia romana. A pesar de esto, su influencia no se desvaneció. Su doctrina se propagó rápidamente y encontró seguidores en diversas regiones, desde Siria hasta Egipto. El marcionismo se convirtió en una seria competencia para la Iglesia ortodoxa en crecimiento. Aunque Marción fue condenado como hereje, su influencia forzó a la Iglesia a clarificar y consolidar sus propias escrituras y doctrinas. Sin Marción, el proceso de formación del canon del Nuevo Testamento que tenemos hoy podría haber sido muy diferente. Su insistencia en un cristianismo puro, libre de influencias judías, y su creación de un canon bíblico jugaron un papel crucial en la historia temprana del cristianismo. La figura de Marción de Sinope sigue siendo una de las más polémicas en la historia. Su búsqueda de un Dios puro y su rechazo del Antiguo Testamento lo convirtieron en el primer gran hereje o el primer gran héroe para otros, pero también en un catalizador para la definición de la ortodoxia cristiana. Hoy en día, Marción es uno de los pilares del gnosticismo cristiano. Y aunque Marción no era gnóstico, contrario a la creencia popular, aún así sus influencias son claras. El dualismo medio platónico, el rechazo del Antiguo Testamento y el demiurgo maligno. Su creencia en un Dios superior, entre otras cosas, solidifican el legado de Marción como uno que cambió el cristianismo para siempre, dejándonos conocer al primer hombre que desafió a Jehová. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y dejar tu like. Déjanos tu opinión en los comentarios, y si quieres apoyarnos de una forma más directa, pues considera volverte un miembro del canal hoy. Esto ha sido La Experiencia Escéptica, dando el primer paso a la verdad.